Infusión y deconstrucción. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Infusión y Deconstrucción, ya nuestra segunda temporada. Gracias a todas las personas que nos vienen siguiendo, incluso desde la Morada Podcast. Y bueno, como siempre me encuentro en compañía de Lu. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola, Cari. De nuevo, muy feliz de estar acá. Así es, yo también estoy feliz porque además hoy tenemos una invitada que es muy, muy especial porque forma parte también de la comunidad de La Morada, es una amiga muy cercana, hemos trabajado ahí un proyectito juntas también. Eh, y ella es Ro, de Unicornio Azul, es una ilustradora arequipeña. Ro, bienvenida, ¿cómo estás? Hola chicas, estoy un poco nerviosa porque es mi primer podcast con la cámara prendida, pero siento que va a quedar todo bien. Un gustazo. Genial, nosotros felices de poder tenerte aquí. Nada, queríamos conversar contigo sobre en realidad varias cosas, pero lo primero que me gustaría como que empecemos a conversar es en relación a esta hermosa comunidad digital que tú tienes a través de las redes sociales. Hay muchas, muchas personas que te siguen, muchas personas jóvenes además que te siguen y que de cierta forma tú vas formando también una especie de influencia en las personas, ¿no? Como son las dinámicas en las redes sociales. Y además también se puede llegar a tener cierta autoridad en algunos temas de los que hablamos, etcétera, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco sobre cómo es que nació este proyecto Unicornio Azul, de dónde surge el nombre también me da mucha curiosidad. Y cuánto crees que ha sido creciendo, un poquito también de tal vez cómo es que fue este crecimiento, fue como muy planificado, se fue dando de manera como muy orgánica, cómo fue este proceso. Sí. Bueno, yo creo que al principio no fue un proyecto, no lo planteaba como un proyecto porque cuando yo inicié Unicornio Azul, o sea, es mi... eh, era, ¿cómo decirlo?, mi alter ego y era bastante joven. Yo tenía algo de 14 años, 13 años. Y yo empecé en Facebook porque era la red social en ese entonces más importante y tenía amigos por internet que conocía. ¿Cómo decirlo? Yo era una persona muy tímida, yo era una chica que prefería hablar por internet, tenía muchos amigos en internet, eso me causó muchos problemas luego con mi mamá cuando yo era chica, obviamente. Pero yo hablaba con personas de todo el mundo y era divertido, he hecho amigos que de hecho he conocido con el tiempo en persona y eso es muy bonito. Pero de esta forma de comunicarme de manera tan cerrada con las personas que encontré en Facebook, conocí a muchos que dibujaban como yo y que me daban este consejo de intentar subir mis cosas, intentar mostrar las cosas que hacía en una página como si fuera un portafolio y nada, más que todo como diversión, como un hobby. Porque en ese tiempo yo era muy pequeña y pues no tenía idea de lo que quería dedicarme, solo sabía que me gustaba mucho dibujar y que la pasaba bien haciéndolo. Y para mí estaba bien, o sea, era una buena forma de distracción, como podría decirlo. Y luego, creo yo que durante mi adolescencia y en estos momentos en los que tienes que buscar una carrera y tal, me di cuenta de que me estaba yendo muy bien con esta página, que la gente me conocía, empezaba a conocer mi trabajo, empezaba a gustarle, yo empezaba a formar una marca, empezaba a ser reconocido mi estilo, me di cuenta de que hay un potencial en mí y, y en el contenido que yo creaba. Eso fue muy evolutivo porque para mí fue todo un mundo descubrir que mi hobby se estaba volviendo mi forma de trabajo, mi ingreso. Fue algo bastante nuevo. Y también un poco como caminar sin saber a qué rumbo ir en ese entonces, al menos cuando no estaba muy popular la ilustración entre jóvenes aquí en Perú. Claro que en otras ciudades está mucho más desarrollado, pero para mí era algo súper nuevo. Y creo que fue mucho, mucho tiempo, fue mucha constancia. Quise
creo que quise dar todo de mí a este proyecto. Creo que fue algo de mucho amor, de mucha proyección, de manifestar que todo el amor que le estaba dando a mis dibujos dieran frutos en algún momento y yo creo que sí los ha dado. Entonces ha sido cosa de muchos, muchos, muchos años. O sea, Unicornio Azul, tal cual así con el nombre, surge cuando tú tenías 13 o 14 años. Así es, era súper chica, era súper, súper chica y súper inexperta y de hecho dibujaba otras cosas, dibujaba cosas que le gustan a alguien de esa edad, o sea, sigo siendo fiel amante del anime, de las series animadas, de los libros, y era lo que más dibujaba, pero creo mucho en que el arte es un reflejo de tu persona y pues sí se ha visto reflejado mucho el cambio de mi contenido a través de los años y mi nivel de madurez también. Y Claro, me justamente, imagino. perdón, justamente hay Sí. temas que para ti hoy en día son, o sea, son justamente el reflejo de tus preocupaciones y de tus, quizás, no valores, pero de lo que defenderías ahora, por ejemplo, que han cambiado desde que ya empezaste como que de más chica, obviamente seguro, pero ¿cuáles serían tus temas hoy en día que quieras justamente reflejar en tu arte? Y creo que es algo que de hecho se puede notar durante mi proceso de arte en esta página que tenía, que ya no estoy muy activa, ya uso más Instagram, pero se puede notar mucho cómo paso de hablar de mis series favoritas, de mis animes favoritos, a empezar a hablar de cosas que en ese momento me empezaron a preocupar y más que todo, yo empecé a cuestionar cuando yo era adolescente. Yo estaba en una escuela religiosa de mujeres y empecé a cuestionarme muchísimo temas de feminismo, temas de diversidad sexual, identidad sexual, salud mental, muchísimo, muchísimo, sobre todo en pandemia. Fue un contenido que empecé a utilizar mucho como un reflejo, como así decirlo, como terapia también. Y body positive, no desde un lado muy personal, el body positive desde, ¿cómo decirlo? Desde mi voz, desde la forma en la que yo lo he vivido, yo lo he pasado, e igualmente con todas las situaciones que he vivido como persona que es parte de la comunidad LGBTI y de la comunidad feminista. Entonces se ve un montón de eso, se ve un montón de mi proceso descubriéndolo, de mi proceso aprendiendo, de mi proceso aprendiendo qué está bien, qué está mal para mí, de qué soy parte, a qué grupos yo pertenezco, a qué grupos yo defiendo, qué ideas yo defiendo y qué valores yo defiendo. Entonces, eso es un reflejo de todo, es parte de mi personalidad también. Claro. Y regreso a esto que mencionabas también, y que está relacionado también con lo que comentaba Lu, de la madurez que uno va adquiriendo, ¿no? Como todo lo que producimos es parte de lo que somos y de lo que pensamos o de aquello que finalmente queremos o decidimos comunicar, ¿no? Y viene a mí, la verdad es que no estamos respetando la pauta porque creo que va generando su propia línea la conversación y me gustaría en este punto conversar sobre algo que suele ser controversial, sobre todo como en el mundo de las personas que son artistas. Eh, ¿Separas tú al autor de la obra? Porque para mí tiene mucho sentido esto de que las obras son una parte de lo que es la persona también. Entonces es como si tú eres una persona, no sé, misógina, odia a las mujeres, eso se va a ver reflejado de todas maneras, de alguna forma, en lo que tú produces también, ¿no? De alguna manera, tal vez no a simple vista, pero va a tener algo, ahí una cuota de esto que tú piensas. Pero bueno, eso es algo que yo creo. Eh, no necesariamente es así para todas las personas, pero eso, ¿no? Entonces, me gustaría que nos cuentes un poco de eso. ¿Separas al autor de la obra? No, yo no lo separo, yo creo también que hay un gran reflejo no solo del autor, sino de las ideologías, de los pensamientos, buenos o malos que tengan, se ven muy reflejados en su obra. Creo que mucho tiene que, a ver, yo siempre, o sea,
sé que estamos hablando mucho de ilustración y de arte, pero también yo he tomado muchos ejemplos del cine porque me gusta mucho el cine, me encanta. Me parece tanto de animación como, bueno, es que ilustración tiene mucho que ver con animación, pero bueno, tanto animación como el cine de personas reales y tal. Este, siempre me ha gustado investigar un poquito. Soy de estas personas que se obsesionan, digamos, con un libro, una película, un anime, y se pone a investigar detrás. O sea, qué pasó después, qué pasó antes, quién es el autor, etc, etc, etc. Y, por ejemplo, hay un término muy, muy, muy usual en el cine o en general en la cultura del arte, que es el término del Maniac Pixie Girl, que es la creación de muchos autores masculinos de su perspectiva de lo que tiene que ser la mujer perfecta, que es una mujer loca, pero misteriosa, pero es rara, pero siempre va a estar para él. Y, y es un cliché del personaje femenino que por mucho tiempo creo que durante mi adolescencia también se romantizó mucho y que eh, sé que tal vez no tenga mucho que ver, pero para mí como artista, fue, fue brutal descubrir la perspectiva que tenían muchos autores eh, de lo que era una mujer, de lo que tenía que ser una mujer y de lo que yo quería, yo decidí demostrar que no era cierto. O sea, no sé si se han dado cuenta, pero en mi, en mi proceso como artista me empecé a dibujar a mí para hacer muchas viñetas. Me he tomado como musa muchas veces porque me gusta hablar desde mi perspectiva de las cosas y siempre he tratado de ser muy sincera y siempre he tratado de ser muy abierta con todos mis pensamientos, sean positivos, sean negativos, sean sucios, sean buenos, para poder de construir un poquito este pensamiento, ¿no? Y por ejemplo, hablando esto de la separación del artista con el autor, muchos autores que muestran esta imagen de la mujer sumisa y la mujer perfecta y tal, terminan teniendo estos problemas y estas situaciones súper horribles con actrices o con mujeres que han trabajado detrás de ellos cuando debería ser con ellos, ¿no? Y cosas así. Y yo podría hablar un montón de muchas cosas más como, como el autor de Lolita y la película y el director de la película y cosas así, pero si yo me pongo a hablar como el loro, o sea, a mí me encanta hablar de estas cosas porque sí he investigado muchísimo de eso, también con escritores que hablan sobre abusos en sus poemas y terminan siendo también abusadores sexuales, o sea, yo creo que sí, definitivamente es un reflejo total. Eh, y que de una u otra forma muchos de sus pensamientos o de lo que llevan consigo terminan reflejándolo sin querer en su obra o de repente sí es a propósito, o sea, quién sabe. Entonces, no, yo no separo la obra del autor. Me parece de hecho también muy ciego separar la obra del autor. Me parece que es vivir en negación, ¿sabes? Porque de algo surge el arte, de algún lugar en la cabeza de una persona, en el pensamiento de la persona surge eso, y es inevitable que, que los cables se crucen en algún momento, o inevitablemente algo surja ahí, ¿sabes? O sea, creo que es inevitable. Sí, yo coincido completamente porque para mí también es como casi imposible, ¿no? Como separarlo realmente. Y claro, este punto de la inspiración, ¿no? ¿De dónde viene? Como realmente se separa de aquellas cosas que tal vez piensas, sientes, haces que no están bien, que generan daño. Sí, es como, bueno, y es un tema bastante complicado además, ¿no? Eh, y algo que también mencionabas y estaba como pensando es como esta mirada masculina, como el male gaze y female gaze, ¿no? Por el término en inglés que es donde se origina, pero se nota, ¿no? Y yo recién, por ejemplo, he sido como muy consciente de esto hace, no sé, tal vez un par de años, ¿no? Que he empezado como a consumir mucho más contenido producido por mujeres, principalmente películas y series, y de verdad, o sea, en realidad sientas la diferencia de cómo es que se retrata a las mujeres o cómo se las representa en el cine, ¿no? Hay, por ejemplo, esta serie que a mí me parece muy buena, que es
I May Destroy You, que la creadora, o sea, completamente de todo es mujer, y cómo es que ella retrata a una sobreviviente de violencia sexual, ¿no? Entonces, la mirada que le da, la carga de humanidad que tiene este personaje, no se ve fácilmente en la construcción de personaje a partir de un hombre, ¿no? De un creador hombre. Y es muy diferente, ¿no? Entonces creo que eso también es como una conquista a lo largo de la historia del cine, del arte en general, ¿no? Y eso me hacía pensar mucho en eso. Hay algo que me surge mucho, que recuerdo mucho antes de pandemia, cuando aún, bueno, ya volvieron las manifestaciones, de mujeres para el Día de la Mujer y tal, pero durante la pandemia se pausaron muchísimo. Recuerdo muy bien que el año en el que inició la pandemia y que fue mi última marcha feminista, así, tal, con un montón de gente y chicas en la plaza y paseando por todo el centro. Yo empecé a subir para seguidoras, no solo de Perú, sino de distintos países, porque en otros países las marchas suelen ser un poco más fuertes, hay retención de parte de las autoridades, etc, etc, etc. Empecé a subir ilustraciones que eran algo así como infografías informativas para poder llevar a la marcha como cosas de protección, cosas de prevención. En ese tiempo yo recuerdo, tenía muchas amigas en Chile que sí tenían problemas con bombas lacrimógenas y tal. Yo les hacía estas pancartitas con avisos para poder prevenir estas cosas. Y son cosas que subí durante todo el mes de las manifestaciones por el Día de la Mujer, para poder informar en mis redes sociales lo que era necesario. Y recuerdo que en ese entonces yo había ingresado a la universidad y me había hecho conocida con chicos de la universidad que habían empezado a seguir mi arte y que cuando vieron que empecé a subir este tipo de cosas, se pusieron súper a la defensiva o burlones y tal, como se debe esperar de gente así. Pero recuerdo que uno en específico, después de que yo compartí una imagen de estas de qué llevar para tu siguiente marcha, me escribió al WhatsApp y me dijo, oye, te veo muy revolucionaria a ti, muy así, y mira, a mí me gusta mucho tu arte, yo lo admiro mucho, y yo creo que tú deberías estar haciendo cosas así para el Día de la Mujer. Y me mandó un video de 3 minutos, que era una línea de dibujos con una mujer una canción de Arjona, y eran ilustraciones, una chica semidesnuda en su habitación, disfrutando del día, y diciendo, mujer, eres el regalo más precioso del mundo y de Dios, y etc, y etc. Y me dijo, tu arte es tan bonito, deberías estar haciendo cosas así. Y fue como, o sea, ¿cuántos puntos debería acaso tener de lo mal que está todo esto? ¿Y no pensaste algo como que, ay, un hombre me explica la vida de nuevo? Mansplaining. Que, ¿sabes? A mí, que yo soy la artista. claro. Número 1, que voy a dibujar. Número 2, el dibujo es toda una ilusión de una mujer semidesnuda paseando en su casa como si la vida fuera así para una mujer. Número 3, no tenía ni idea de por qué lo estaba haciendo. Él no estaba informado desde su punto de vista privilegiado, no sabía que las marchas son así, que llegan a ser muy peligrosas para muchas chicas, que llegan a ver cosas muy feas luego de las marchas, muy peligrosas, y por eso las chicas siempre tienen que estar en grupos, siempre tienen que estar con las identificaciones en la ropa por si se pierden, etc, etc, etc. Él no lo veía así, él lo veía como que yo estaba siendo una rebelde, como que yo estaba siendo muy revolucionaria para él, y básicamente eso, me dijo, dibuja esto, porque sí, porque yo quiero. Sí, claro. Que es como increíble, ¿no? Y yo creo que este tipo de mensajes le llegan a muchas artistas, ¿no? Como artistas feministas que se atreven, porque suena como un atrevimiento el querer utilizar tu plataforma, que es tuya y tú decides cómo manejarla y cómo construirla,
para poder manifestar algo político, y que está súper bien, porque finalmente todo debería ser político, ¿no? Entonces, sobre todo defender una lucha, ¿no? Entonces, sí, a mí me parece todavía increíble y no sé, yo me enojaría mucho, la verdad, no podría, no podría con ese tipo de comentarios que pretenden decirte cómo hacer tu trabajo. Hay veces en las que sí te da ganas de mandar un insulto y mandar a la mierda, pero creo que lo pasé mucho en Facebook, Facebook comunidad un poco menos, por decirlo, abierta que otras redes. Facebook sigue estando lleno de personas muy misóginas, muy machistas, muy homofóbicas, muy racistas, muy xenófobas, etc, etc. Y es una razón por la que terminé saliéndome de esa plataforma y continuando mi trabajo en otras. Pero en ese tiempo sí llegué a acostumbrarme mucho a subir cosas respecto a lo que era el consentimiento, respetar a un cuerpo no propio, etc, etc, etc. Y ver spam de llegar a 300, 400 comentarios burlándose o llegando a tumbar o denunciar mis publicaciones. Me llegó a pasar mucho en Facebook. Me llega a pasar muchísimo porque como Facebook es súper masivo, la imagen llegaba a un grupo y el grupo se ponía a burlarse de la imagen o a denunciarla o a denunciar mi página. Y era muy usual, es muy popular, es muy, muy, muy usual entre artistas, entre creadoras de contenido, etcétera, etcétera. Es muy común. Y sí se puede apelar, a un poco lento, a veces sí te quieren tumbar la cuenta, etc, etc. Y es un poco fregado el que te sientes en internet, donde internet puede haber de todo, pero es súper fregado. A veces cuando te metes en el lugar equivocado sí puede llegar a haber ese tipo de problemas, pero la cosa es continuar. Nada más. Y justamente conversando sí, claro, de gente que te explican cosas, vamos a hacer el primer juego, que justamente creo que cae bien, que se llama La Respondona. Claro, la rebelde, esa. Entonces te vamos a dar frases y tú nos dices cómo contestarías y puedes como que hablar un poco, hablar de, por ejemplo, algo que te pasó o algo así. Ok. Entonces, ya, empezamos con la primera frase. Debes tener dinero, por eso te dedicas al arte. Eso yo lo subí en un TikTok. Eso lo subí en un TikTok. Me dio mucha risa porque justo estaba frente a la ventana de mi cuarto y me grabé con los gallos de mi papá. Yo no vivo yo no vivo en una urbanización súper bonita. De hecho, un dato muy bonito antes de responder es de que con mucho de mi trabajo, mi familia estoy ayudando como que a poner bonita la casa que es nuestra totalmente. Creo que es un sentimiento muy bonito. Estamos iniciando a planear un huerto, un patio para mi mamá, llenarlo de flores, etc, etc, y todo con el trabajo del arte, ¿sabes? O sea, que sí se puede. Podría decir, siento que el arte ahora en el momento del internet y del boom de la globalización es posible difundirse, siendo que sí existe el privilegio. Sí existe el privilegio, hay muchas personas que han logrado llegar muy lejos gracias a contactos, gracias a que conoce a alguien y que ese alguien conoce a otro, sí lo he visto, sin embargo no es mi caso. Creo que mucho de lo que yo he logrado ha sido gracias a que he tenido el apoyo, número uno, de mi mamá y número dos, del internet. El internet me ayudó a ¿qué tal? Publicar trabajos que llegaron a ver sin querer empresas gigantes de artistas que decidieron que les gustaba y que querían trabajar conmigo, sin preguntarme de dónde provenía, sin preguntarme de cuál era mi apellido, sin preguntarme quién era mi papá, etc, etc. Y creo que ha sido algo increíble. Creo que era mi mayor miedo cuando yo era joven, ver a personas que con muchos recursos que lograron hacer cosas muy increíbles y darme cuenta de que yo lo he logrado de pasito a pasito, y con mi nombre y sin ningún apellido detrás.
es increíble. Siento que no solo un logro para mí, sino para muchos artistas jóvenes que están intentándolo así detrás de un nickname en Instagram y con miedo a qué pasará, ¿sabes? O sea, de que se puede, se puede. Y con mucho, 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 mucho esfuerzo. Sí, claro. Además, o sea, tal como contaste, desde los 13, 14 años construyendo Unicornio Azul, no ha sido algo inmediato tampoco, ¿no? No, Porque construir así una comunidad digital lleva tiempo. Sí, y bueno, se nota todo el esfuerzo que le has puesto y todo el amor también, ¿no? Porque se siente cuando vemos tus publicaciones y todo, ¿no? Y además, algo que a mí me gusta particularmente es como no, ay, no sé cómo decirle, no me gusta la palabra naturalidad porque creo que son muchas cosas naturales, pero sino como la esencia de Ro puesta en lo que compartes y la transparencia. Por ejemplo, esta frase, la que mencionó Lu, la sacamos justamente de tus redes sociales, al decir como, oye, esta es mi casa, esta soy yo, no tengo nada ni que aparentar, ni que ocultar, así soy, ¿no? Entonces, eso es algo que no suele verse tan seguido en redes sociales y creo que es algo que se valora porque también genera cierta, o podría generar cierta representación para algunas personas, ¿no? Que están también intentando construir algo. y que sí, eh, por mucho tiempo yo tuve círculos de amistades que realmente me hicieron mm, preguntarme o cuestionarme o muchas veces hasta avergonzarme de cosas como no eran mi casa, o sea, el lugar donde yo vivía. Yo vivo en una zona bastante lejana, es una zona de fábricas. O sea, si en algún momento se escucha algo, fue un camión de construcción al lado, ¿sabes? Y con el que yo sí me llega a avergonzar mucho de eso. Eso pasa, creo, mucho en la universidad cuando conoces a personas de todo el mundo y de todos los lugares, Ujú. de todas las familias, etc., etc. Y a mí me llegó a avergonzar, a mí me llegó yo llegué a sentirme muy mal. Y creo que sí llegué, y yo no voy a mentir, sí llegué a querer aparentar en algún momento. Y luego me di cuenta de que era parte de mí y taparlo no iba a hacer nada, o sea, iba a ser mucho peor. Y a mí, en este momento de mi vida, el poder ayudar a construir la casa de mis padres, el poder hacer un lugar, un ambiente más bonito para mí, para mi familia, pensar en futuro, me pone muy orgullosa. O sea, me hace feliz el decir, mira, con este mural estoy haciendo esto y estoy logrando esto y estoy invirtiendo en esto y estoy ahorrando para un futuro hacer esto y esto y esto y esto. O sea, ahora mismo eso me pone muy feliz. O sea, eh, siento de que es una muestra de las cosas que se pueden hacer. Y no creo que solo sea con mi casita. Por ejemplo, me gusta mucho mostrar cómo está mi ropa después de un trabajo de mural. A mí no me da vergüenza mostrar mis tabas todas manchadas y negras, porque es el reflejo de mi trabajo y a mí me enorgullece. O sea, a mi mamá le da un me ve salir a la calle con esas zapatillas y digo, mamá, me voy a cambiar, o sea, ¿qué quieres que haga? No me voy a ir en tacones, o sea, no me voy a ir también toda maquillada, yo soy así, voy a mostrar toda ojerosa, o sea, ahora mismo en el podcast no estoy ni maquillada, ni, bueno, estoy peinada, no estoy maquillada, no tengo ningún filtro, nada, nada, porque en realidad o sea, yo soy así, no quiero aprender otra cosa a la gente porque me gusta comunicarme con la gente y que la gente me vea y me reconozca y diga, sí, mira, tú eres así en redes y eres así en la vida real, qué bonito. Y me gusta eso. He vivido, he estado cerca de personas que sí logran cambiar mucho, hay un switch en lo que es lo digital y lo real y realmente no quiero, no, yo quiero llegar a ser alguien diferente, alguien más, alguien con el que puedas estar en confianza y no tener que aparentar nada. ¿Sabes? No, ya no estoy para eso. No voy a decir estoy muy vieja para eso porque no, ya estoy joven, pero no quiero vivir toda mi vida así con apariencias y tal. Siento que te envejece más y te estresa más. O sea, ¿para qué? Es una preocupación que no quiero en mi vida. Sí, sí, completamente. Además, esto de llegar como a ocultar ciertas cosas,
o pretender aparentar, es algo que el mismo sistema, la misma sociedad te obliga como a hacerlo, ¿no? Porque es como aspirar a ser una persona que tiene mayor acceso a recursos, tiene mayor dinero, cierto apellido, estatus, etcétera. No es como el inclinarnos hacia la blanquitud, ¿no? Que vendría a ser todo esto, ¿no? Para poder pertenecer a ese grupo. Y pasa, o sea, le pasa a todo el mundo que no necesariamente pertenece justo a ese grupo, ¿no? Yo recuerdo que también en el colegio yo no solía hablar sobre, ni siquiera, o sea, me di cuenta en algún momento que no conocía mucho de mi historia familiar o que no quería ahondar mucho en mi historia familiar, ¿no? Eh, y en el de dónde era, de dónde veníamos, qué hacíamos exactamente y todo esto, ¿no? Entonces, como incluso llegar a modificar el acento para poder encajar y que no seas la persona señalada como la que vino de la sierra hacia la ciudad, por ejemplo, ¿no? Que es como el caso de mi familia, que migró de la sierra de Piura hacia Chiclayo urbano. Entonces, me di cuenta que sí, pues mi familia había adoptado ciertas cosas y habíamos dejado otras también como para poder encajar ya en este nuevo lugar que estábamos viviendo, ¿no? Y en la universidad también, porque además es algo que durante la adolescencia y la juventud es como entras en una etapa como de conflicto de querer encajar y de, en fin, no, querer como mostrarte de alguna forma para no ser señalada nuevamente. Entonces Hay, sí, completamente. Ujú. yo siento, a veces veo mi feed en los años pasados, previos de pandemia, porque creo que pandemia nos transformó a todos, en el que no lograba, no solía dibujarme a mí. Y todas las ilustraciones que hacía de mujeres eran de mujeres hegemónicas, de mujeres muy bonitas, muy delgadas, con ojos claros, porque eran modelos que yo veía en el internet, porque eran modelos que a mí me gustaban, que yo reconocía como bonito, como lindo, como agradable a la vista. Y yo siento que en esta pandemia, no solo por el tema de encerrarse y tal, sino como porque es el tema en el que uno se descubre a sí mismo encerrado en su habitación. Eh, o tuve quiebres, tuve muchos bloqueos artísticos, etc., etc. Y hay un punto en el que yo dejo de dibujar estas mujeres estereotípicas y empiezo a dibujarme no solo a mí, sino a distintas figuras y me di cuenta de que sin dar, o sea, en ese momento yo no lo hice a propósito, pero cuando lo veo de una vista muy general, me dibujo a mí con mis rollitos, me dibujo a mí con mis estrías, me dibujo a mí con mis ojeras, con mi acné. Me subo fotos, subo selfies con mis marcas en la piel. Yo no tapo mi acné, yo no tapo mis ojeras, porque siento que es parte de empezar a normalizar, siento que es parte de empezar a, ¿cómo decirlo?, quitar esa romantización a la típica belleza de Internet. Y no creo que sea algo para, vale, como para menospreciar a mujeres que son así, sino darle visibilización a mujeres que son diferentes, ¿sabes? Que no tienen esta belleza usual. ¿Qué es lo usual? O sea, yo siento que más mujeres con esta belleza en el Perú que, ¿sabes? Hablando de proporciones, pero que no están visibilizadas. Y siento que empezar por eso es un cambio. Siento que se inicia mucho este proceso de que las mujeres noten que hay más como ellas. Y yo lo he visto reflejado mucho en mi trabajo porque he llegado a hacer viñetas, ilustraciones hablando sobre mis cambios de peso, mis cambios hormonales, mis procesos de bajar y subir de peso y como yo ya no me culpo por eso. Eh, Cosas así. Y veo comentarios de chicas que dicen que lo pasan también, que lo viven así, que ya no se sienten solas al ver cosas así, porque se sienten, ven los comentarios, ven mi ilustración y dicen, oye, pensé que solo me pasaba a mí, pensé que solo yo lo estaba pasando mal, o que era mi culpa, o que era algo que yo estaba haciendo mal, o que me tocó ser así, porque me tocó ser así, ¿sabes? Es brutal. O sea,
yo he conocido una comunidad en mis seguidores que logra sentirse relacionado con mi arte y me hace sentir menos sola en este proceso de descubrirse, de cambiar, de mejorar de manera interior. Y es muy bonito porque se visibiliza muchísimo esto. Siento que es un cambio. Sí, sí, completamente, ¿no? Es como que alguien se vea representado o representada cuando nunca antes lo ha hecho, no lo ha visto en redes, es bastante, bastante valioso, ¿no? Vamos a continuar con el juego, porque todavía tenemos varias frases, pero esta nos pareció como bastante interesante, por eso nos detuvimos a conversar. Y bueno, las frases que te mencionamos surgen o de algo que vimos en tus redes o de algo que vimos en las redes de algún otro u otra artista también. Y otra frase es, hacer dibujos no es arte. Entonces, ¿qué es arte? O sea, desde la perspectiva de quién. O sea, ¿quién dice que, no, que es y que no es? Eso nunca lo he entendido. Yo creo que hay muchos estilos de arte, hay muchos estilos de ilustración también. Creo que hay mucha gente que, ¿cómo decirlo? Infravalora muchas ramas o muchos estilos de arte porque siempre tienen el pico de la ilustración, algo típico como es el hiperrealismo. Ese es mi gatito. Chacho. Chacho. No sé quién pone las reglas y por qué tendrían que ponerlas. No, nunca lo he entendido. O sea, ¿quién dice qué es arte y qué no? ¿Quién dice cuánto vale tu arte y cuánto no vale? Nadie tiene derecho a hacerlo. El arte se actualiza, se transforma y cambia constantemente. No hay una regla específica y si hay una regla siempre han estado hechas para ser rotas. Si tu cuenta es sobre arte, no deberías opinar sobre otros temas. No tiene nada que ver. Yo creo que el arte es un reflejo de lo que tú piensas, de lo que tú eres, de cómo te transformas, de lo que eres frente a la sociedad. Y yo creo que también en parte muchas veces el arte tiene que ser político. O sea, yo digo esto siendo una persona que no se interesa mucho en ese tema cuando debería, pero soy un poco irresponsable en eso. Pero el arte termina siendo un reflejo de lo que eres. Y si tú eres una persona que habla sobre esto, que se plantea, se cuestiona sobre distintos temas sociales o no sociales, tal vez sobre temas como internos, como es la salud mental o un proceso de transformación, etcétera, etcétera, tienes todo el derecho a poder representarlo como mejor. Puedo hablar sobre mí y sobre el entorno que tenía a mi alrededor, muchísimo más cuando entré a la universidad, porque es cuando más me cuestioné todo, porque es cuando más empecé a conocer gente que pensaba como yo, que pensaba diferente a mí, no sé, ¿sabes? Los polos opuestos. Y cuando me di cuenta de que en realidad yo no era muy buena hablando como con palabras, me di cuenta que la mejor forma de comunicarme y hablar sobre mis sentimientos era dibujando. Y así es como surgió esto. O sea, yo siento que dibujo para iniciar una conversación y no debería sentirme culpable por eso. Tengo todo el derecho. Claro, completamente, porque además es algo que nace de tus reflexiones y de cómo tú ves el mundo. Y además, o sea, finalmente, no sé, creo que es difícil encontrar expresiones o manifestaciones artísticas que no sean políticas, porque casi todo tiende a ser político, es una opinión también. Incluso Sí. cuando, o sea, incluso el contexto histórico de una ilustración X tiene muchísimo que ver. O sea, yo algunas clases de arte por ahí, porque pues el arte en cursos de educación primaria y secundaria es muy precario. Pero recuerdo que mis maestras me hablaban mucho de las épocas en las que en ciertas partes del mundo había materiales escasos de arte y por eso empezaron a utilizar otro tipo de trabajos o se empezaba a utilizar un material en específico porque es el que más había en esa época.
etc, etc. Entonces tiene mucho, mucho que ver. O sea, es inevitable. Mi otra gata. Sí, me acuerdo ahí de esta película que a mí me encanta, creo que es mi película favorita, La sonrisa de Mona Lisa, con Julia Roberts, en que tienen una discusión justamente en la clase, ¿no? Sobre qué es arte, qué no es arte, una fotografía es arte, ¿no? Y en la época todavía se discutía eso, no sé si la fotografía era o no era arte, ¿no? Sí, nada que ver mi comentario, pero me hizo acordar a eso. Y vamos con otra frase. Ya, esta que de hecho ha estado rondando recientemente con todo lo de la película de Lightyear en redes sociales, y es, los jóvenes de ahora promueven la ideología de género. Ya. Para empezar, yo creo que la ideología de género, es decir, que tu niña tiene que usar rosadito y vestiditos, y tu niño tiene que usar casco y jugar con soldados y con camiones, y a tu niña le tienes que dar una bebé para que críe desde los 3 años con su cunita. Yo creo que eso es ideología de género. Yo creo que es brutal. O sea, creo que ese es el epítome de lo que es la ideología de género. Número uno. Número dos, yo creo que los jóvenes son mucho más conscientes de lo que está sucediendo en la sociedad, y creo de que no tenemos ningún miedo a alzar la voz ahora, y creo que tenemos mucha libertad, nos hemos criado de forma en la que muchos, ¿cómo decirlo? Muchos medios de arte como audiovisuales, series, libros, etc., etc., figuras públicas, artistas, de todos los medios nos han ayudado a aprender de que alzar la voz para decir algo que nos parece justo y que nos parece que necesita un cambio, es parte de nosotros, ¿sabes? Y creo que se ha visto brutalmente. En las últimas marchas que he ido yo de orgullo, la mayoría son chicos, son adolescentes. Yo empecé a ir a las marchas de orgullo cuando tenía 14 años y me escapaba de la catequesis. Yo creo que la catequesis sí es un adoctrinamiento. El obligarte a ir a una catequesis porque si no tienes que reprobar un curso, yo creo que sí es adoctrinamiento. Y creo que sí, eso sí es obligar a alguien, ¿sabes? O sea, que tu niño vea un beso de 3 segundos en la pantalla en una película que tú decidiste que tienen que ir a ver, o porque ellos querían ver y les gustaba. O sea, ni se van a dar cuenta, se van a estar dando, o sea, van a estar más ocupados en ver al gatito que en el beso, ni lo van a notar. Y de hecho, sí ha habido muchas pruebas. Hay full papás en TikTok que han salido de la sala de cine y le han preguntado al niño, ¿has visto algo raro? ¿Te ha gustado? ¿Qué tal? Y el niño así de, ay, sí, me gusta el gatito. O sea, ni idea, ¿sabes? Ni cuenta del beso. Claro. Y yo, ay, hazme el favor. Hazme el favor. O sea, creo que estamos aprendiendo a hablar, a decir lo que nos parece bien, lo que nos parece mal, lo que nos parece justo. Nos empezamos a cuestionar muchas cosas que otras generaciones no se cuestionaron en su tiempo, o que simplemente decidieron de que no se debía hablar en la mesa, y que ahora no nos da miedo de hacerlo. Y está bien, o sea, el cuestionarse siempre, siempre ha sido bueno, y que lo hagan de manera tan temprana está bien también. Sí, de hecho, para los padres de familia que dicen eso, padres, madres, yo creo que es más que les está perturbando a ellos mismos en sus creencias, y que de hecho lo pasan sobre sus hijos, pero justamente a esa edad, como dices, ¿no? ¡Gatito! Gatito, el gatito, o sea, se han visto tantas, o sea, no entiendo la doble moral en el Perú. Por ejemplo, a ver, hablando de la ideología de género, no pueden aceptar ver, por ejemplo, a personajes transexuales en las pantallas, pero si es para un contenido burdo como el que es el que era el de la Chola Chabuca, por ejemplo, para ellos sí les gusta. La Chola Chabuca es una drag queen, y el Perú nunca se planteó eso hasta hace poco. La Chola Chabuca es una drag, y es una drag que estuvo muchos años en televisión, pero ellos nunca lo vieron así, pero lo es, y ahora que está iniciándose mucho más
el arte del drag queen en el Perú, en Arequipa, en Lima, que ahora hay obras de teatro con drag queens, porque sí se ha cerrado muchísimo esto que se piensa que las drag queens solo están bailando en tables, cuando el drag es un arte. El drag es tal y tal, no, no, se han cerrado muchísimo a eso, ¿sabes? Hay una doble moral también con actores, actrices que tienen que estar en contenido que no representen totalmente a la comunidad, pero que tiene que ser para el gusto de la mayoría de personas en el Perú. Y ahí sí, ellos sí lo pueden ver y sí les da risa y sí les gusta, pero cuando es un contenido más abierto, más educativo, más amplio o simplemente de un contexto sano o usual en un día a día, para ellos es que sí les están metiendo ideas a sus hijos. A veces es que no pueden ver a una persona viviendo su vida feliz, viviendo un día normal, porque, porque son personas, ¿sabes? O sea, no lo entiendo. En fin. Claro, es que es como, o sea, es que si somos objeto para que ellos puedan divertirse, les parece que está ok, ¿no? Pero si somos sujetos que se expresan, que son normalizados, que viven como cualquier otra persona, porque somos eso, somos personas, no está bien, ¿no? Porque creen que, ah, no, esto ya no, ¿no? Justamente esto que decías cuando es educativo. Hay un montón de series, telenovelas, etc., peruanas que tienen muchos chistes de gays, muchos chistes de homosexuales, de amigos, pero cuando presentan a una pareja tomada de la mano o dándose un besito, qué terrible. O sea, qué imposible, qué imperdonable. Están adoctrinando a nuestros hijos. Pero si voy a dar un chiste burdo y súper fuera de contexto y súper estereotípico y súper homofóbico, está bien, porque es un chiste y porque a mí me da risa. Claro. Y de hecho, esa era una de las respuestas que abundaban en redes sociales, ¿no? Cuando se ponían estas comparativas de antes nunca nadie se quejó por esto y ahora se están quejando por lo del Lightyear. Y la gente empezaba a responder como, ay, es que eso era chiste, ¿no? Eso era una broma, eso era comedia, etcétera, ¿no? Y es como, y justamente eso es lo que se quiere cambiar. No somos comedia para nadie, no somos un chiste, somos personas y tenemos el derecho de vernos representadas y representadas en el cine y en cualquier otra expresión artística. Así es. Seguimos con otra frase. A ver. Ya, justamente hablando de este tema también. Seguro es una etapa, ya te pasará. Obviamente en referencia a la orientación sexual, no a lo del dibujo. Bueno, y también en el dibujo hay, ¿eh? Puede ser, pero, o sea, no creo que mucha gente se hable como que, no, o quizás, claro, como que, claro, artista, no, te va a pasar, vas a encontrar un trabajo de verdad. Sí, sí me pasó, a mí sí me pasó. Pero hablando de la orientación sexual, es que yo creo que alguien nunca termina de descubrirse. Creo que la sexualidad es un espectro muy amplio, es un espectro en el que nunca terminas nunca terminas de descubrir, siempre terminas conociéndote un poco más. La gente cambia constantemente. No lo sé. Cuando yo era joven, sí me planteé el ser bisexual y por un largo tiempo, mi mamá siempre, o sea, cuando ya, bueno, el momento en que mi mamá lo supo, se quería caer de la silla. O sea, mi mamá es así de, no, sí, es una etapa, o sea, te va a pasar y se te va a pasar y ya. O sea, estás así de adolescente, hormonal. Y yo sabía que no. O sea, yo sabía. Y mi mamá me había contado que de pequeña me habían pasado cosas en las que yo estaba tomada mucho tiempo de la mano de una niña, o una niña me había llegado a dar besos cerca de la mejilla, bla, 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 y que nos habían separado porque habían entrado en pánico los de la guardería o de la primaria, habían entrado, éramos súper inocentes, ¿sabes? Pero, y durante el pasar de los años, pucha, recuerdo que mi mamá me habló así ya siendo mayor de edad y me dijo, bueno, pero ¿qué eres? ¿Qué te gusta? Y yo dije, me gusta lo que me gusta, o sea, si me enamoro de alguien, me enamoro de alguien. Y ella me decía, no, pero es que tú te tienes que decidir, ¿te vas a quedar con un hombre o con una mujer? Y yo,
Yo no puedo decidir, yo no sé el futuro, yo no tengo una bola viendo si me voy a casar con alguien, no siquiera sé si me voy a casar, o sea, ni siquiera sé lo de, estoy ocupada viendo mi trabajo y mis O si estudios. solo te vas a casar una vez o varias veces. Es como, pero te tienes que decidir, y yo así, no me puedo decidir, o sea, así no funcionan las cosas, y mm, no sé, los papás tienen, no sé, no sé, les tienen este miedo de que tu vida se vaya por el caño, que la gente te juzgue. Es que esa es la idea, que no quiero que arruines tu vida porque la gente te va a juzgar. Entonces la gente es el problema, no yo, porque es mi vida, no la suya. ¿Por qué tendría que afectarme en lo que ellos van a hacerme a mí si pues, no es su problema, ¿sabes? Y recuerdo que este año empecé a tener una relación, una relación formal con una persona no binaria, y la presenté a mi mamá porque era una persona conocida de la casa, y le dije, está pasando esto, tengo esta relación. Me dijo, ay, ya sabía. Sí, es que yo soy vieja, yo sé de estas cosas. Yo sé sí, pero bueno, dile hola. Así de, Está aquí escuchándote. y así en su cerrada, así, ¿no? Como que viendo su vida pasar. Recuerdo que miraba al techo y, ay, sí, es que yo ya uno sabe, yo soy de, hola, estoy aquí. Tu epítome por otro lado, tú ya te puedo pasar luego, salúdalo, por favor. Pero recuerdo que me habló luego y lo que me dijo fue, tú eres una persona que ya es reconocida en el medio. Yo, ¿qué medio? Que ya, ay, por favor, mucho cuidado, que no te vayan a hacer daño. Y yo ahí me di cuenta que mi mamá lo que más le daba miedo es que la gente me viera de la mano con mi pareja, y que le daba miedo que me hicieran algo, que me gritaran, que me golpearan, que me pasara algo. Y ese era su mayor miedo. Y ahí es cuando yo me di cuenta que mi mamá no tenía miedo a lo que yo fuera. Sí, obviamente me dijo, ay, si me hubiera gustado que tuvieras hijos. Yo, en O fin, otra sea, cosa. igual puedes tener, ¿no? O sea, Igual, si pero no quieres. quiero, no quiero. No quiero. O sea, siempre dije a mi mamá, si estuviera con una persona, eh, un hombre o una mujer, una persona no binaria, no quiero hijos, o sea, está fuera de la conversación. En fin, aprecio mucho el hecho de que mi mamá, su problemática no fuera conmigo ni con lo que soy, sino con el miedo a lo que diría la sociedad. Eso lo aprecio, pero siempre le he tratado de recordar a mi mamá de que soy una persona fuerte, de que ha creado una persona que ha logrado construirse a sí misma, que ha logrado aprender a defenderse con el tiempo, que ha logrado construir, manejar las herramientas para poder defenderse sola, y que lo he logrado. O sea, y es algo que se lo hago entender todos los días que me ve salir de la mano con esta persona y ella tiene miedo. Le digo que voy a estar bien, que, que puedo hacerlo, y que soy valiente. Soy una persona, ella ha criado una hija valiente y ha criado una hija fuerte, e igual yo he elegido una pareja que sé que puede lidiar con esto, y Sí. creo que le ha brindado mucha paz. O sea, ahora ella mi mamá es muy feliz. Le invita a comer, preparan juntos, hacen, hacen postres, son felices. Entonces, final feliz. Que a veces es un proceso, ¿no? O sea, yo entiendo que finalmente son personas que han sido criadas, socializadas en una época en la que esto era, pues, de lo que se hablaba mucho menos de lo que se habla ahora, ¿no? Eh, y yo, por ejemplo, entiendo el miedo de tu mamá porque incluso a veces lo siento sobre mí misma. O sea, es como hay veces en las que yo he tenido que soltar la mano de mi compañera porque, porque la gente nos estaba mirando mucho. Entonces es como, lamentablemente todavía vivimos en un sistema que no termina de ser seguro para nosotras,
y a veces tienes que hacer ciertas cosas que no son cómodas y que no deberíamos estar haciendo o dejar de hacer cosas para poder sentirnos un poco más seguras, ¿no? Entonces, sí, completamente, ¿no? Y justamente por eso es que necesitamos marchas masivas por el Día del Orgullo, necesitamos muchas más personas que puedan como poner estos temas en redes sociales, en conversatorios, que se normalicen este tipo de conversaciones, ¿no? Justamente por eso. Incluso, o sea, en esta siempre hay este tipo de publicidades por el orgullo que tienen supermodelos irreconocibles en cámara, súper lindos y de una tez de piel en particular, única, ¿sabes? Solo ellos, y es como, ¿dónde está la diversidad aquí? O sea, em, la diversidad sexual está en todo el mundo, hay mujeres morenas, negras, personas de distintas razas, de distintas formas, de distintos tamaños, de distintas medidas, que también somos parte de la comunidad, ¿sabes? Y eso aún no se refleja. Yo siento que necesitamos aún un cambio. Cuando yo quiero ver una publicidad, una publicidad por el mes del orgullo con personas que no sean únicamente blancas. Quiero ver un grupo full diverso, de distintos tamaños, de distintas formas, como yo ya dije. Siento que aún falta eso, pero siento que se está haciendo poco a poco, porque en las marchas de orgullo de Arequipa, tú no solo ves supermodelos paseando, ¿sabes? Un montón de gente, un montón de gente, es precioso. A mí me encantan las marchas de orgullo porque ves un sinfín de colores, ves un sinfín de precioso, o sea, y ves a todos agarrados de la mano y gente cuidándote. Mi primera marcha fue preciosa porque yo estaba solita, se notaba que tenía como 14 años, y un chico estaba perdido también, era un poco mayor, y me dijo, es mi primera marcha, saliendo del closet. Me dijo, ¿es tu primera marcha? Y me dijo, sí, yo también, es mi primera. Ya, yo te cuido, ven conmigo, para que no te pierdas. Tú sientes ese apoyo y sientes a la comunidad de padres de familia de LGBT cuidándote, y sientes a personas que están detrás y que si te quedas atrás te ayudan, y que si te pierdes te van a ayudar a encontrar tu lugar, y gente abrazándose y gente besándose, y es muy lindo. Y ahí sí ves color, y ahí sí ves, ahí ves todo, a todo el mundo, a todo el mundo. Es muy bonito, vivirlo es muy lindo. Ya que sea 25, ya quiero ir. Sí, 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 es hermoso. Vamos avanzando con el tema. De hecho, creo que hemos conversado sobre varias cosas, y hay algo que me gustaría retomar de algo que mencionaste casi al inicio. Dijiste que tú te habías convertido también en tu propia musa cuando habías empezado como a representarte en tus ilustraciones, y lo relaciono con algo que ha pasado históricamente, que las mujeres hemos sido casi siempre musas, ¿no? Hemos sido musas de otros así en masculino, artistas, eh, pintores, etcétera, ¿no? Y casi nunca se nos ha dado espacio o no se nos ha permitido poder producir, ¿no? Incluso han existido mujeres artistas a quienes se les han arrebatado sus obras, se les ha hurtado, ¿no? Se les ha robado las obras para poder ponerles el nombre de algún otro hombre. ¿Cuánto crees tú que ha cambiado eso al día de hoy? Bueno, en redes sociales también ha sido como un espacio para que muchas mujeres puedan compartir sus creaciones artísticas, ¿no? Pero ¿cómo ves tú eso? Además que también tienes conocimiento en relación a la historia del arte, imagino, un poco más amplio que nosotras, ¿no? Entonces, cuéntanos cuál es tu percepción sobre este avance. ¿Ha habido un avance? ¿Cómo estamos todavía? Yo creo que hemos logrado visibilizarnos muchísimo más. Siento que es que tiene muchas cosas que ver, no solo es también el tema de, por ejemplo, el hecho de que un artista, hombre, en muchos años atrás le haya quitado el crédito a una mujer artista, también es el caso. También tiene que ver mucho la centralización del arte.
como pasa en Perú, que mucho del arte que se conoce o que se publicita más o que tiene más oportunidades son en lugares como es la capital. Okay. Son un sinfín de cosas que se juntan mucho. O sea, imagínate ser una mujer provinciana, joven, que quiere ser artista. Pero difícil, o sea, tú vas a las galerías y hay hombres blancos de 60, 70 años con un montón de experiencia que tienen mucha más oportunidad que tú, ¿no? Y sí pasa, pasa y te choca y tienes, y pierdes oportunidades. Yo he perdido un par de oportunidades por no tener la oportunidad de haber estudiado en una escuela de arte y no tener un bachiller, no tener un diploma que diga, soy artista. Y es triste porque obviamente acá no tengo la oportunidad de estudiar en una escuela de arte que se adecue a mi perspectiva y a lo que yo busco. La hay en otros países, la hay en otras ciudades y es difícil, pierdes oportunidades por eso. Sin embargo, creo que la gente se está animando mucho más a ver el trabajo del artista y no solo su historial, ¿sabes? Se está logrando. Creo que una de las mejores cosas, por ejemplo, que me ha pasado ha sido el proyecto de Inca Kola, que para mí es súper loco, porque creo que soy la artista mujer más joven del equipo. Hay una chica más que es muy talentosa, también es un poquito mayor, me parece que es de Cusco, y luego hay un par de artistas hombres que sí son de Lima. Y a mí me descubrieron por un TikTok. O sea, en mi TikTok les gustó y dijeron, te vamos a contactar, pásanos tu número, por favor, necesitamos ver porque necesitamos un proyecto allá en Arequipa. Y empezó todo así. Y así es como pasa, o sea, muchos de los logros que he tenido han sido porque me encontraron un dibujito perdido de mi Instagram, les gustó y me contactaron para cosas increíbles. Y, y, y no creo que sea suerte, sino que creo que ha sido constancia. Y creo que sí, en este punto de la historia ha cambiado mucho las cosas, pero aún nos falta mucho por lo que luchar, mucho por lo que seguir, mucho por lo cual deseamos ser más vistas, deseamos tener más oportunidades, deseamos tener menos acoso. Los muralistas hombres no son acosados en la calle, las mujeres sí. Las mujeres muralistas no pueden estar con un short en el exterior, con el sol quemándote la piel, porque alguien te va a ir a gritar o a piropear o a querer hacerte algo. Y ha pasado, he tenido amigas muralistas que les ha pasado, a mí me ha pasado. Y la desigualdad aún hay, o sea, hay y existe y creo que nos estamos formando con herramientas para poder luchar y continuar, o sea, lo que nos toca es luchar y seguir, es lo único. A ver, vamos a pasar al segundo juego, que es más como que un ping-pong, entonces son palabras y tú nos contestas lo que se te viene primero a la mente, ¿no? Redes sociales. Pros y contras. Creo que si eres una persona que puede separar tu vida de las redes sociales, hasta cierto punto puedes hacer muchas cosas increíbles con ellas. Y si no, te puedes llegar a volver muy dependiente y te puede llegar a lastimar muchísimo. Vamos con la siguiente, concurso de pintura. Nunca he ganado un primer puesto. Sueños. Luchar desde ahorita. Echarle ganas desde ya. Artista. Revolucionario. Orgullo, o sea, pride, lo que sería. Pride. Orgullo. Proceso. Unicornio azul. La canción que me dedicaba a mi papá. Oh, ¿y de ahí viene el nombre? Es un poquito más larguito, pero sí. Se tiene mucho que ver. Ay, qué hermoso. Me apachurra el corazón. Diversidad.
Creo que hablar de diversidad es hablar de realidades, de eh, la diversidad real creo que es muy amplia y como ya lo dije, no es solo una cosa, sino muchas, de distintas formas, de distintos orígenes, de distintas situaciones, etc. Multiverso, no sé. Ujú. Influencer. Yo creo que un buen influencer debe iniciar una conversación para crear un cambio. Amor propio. También lo voy a tomar como proceso y creo que también para hablar del amor propio se tiene que hablar de que se tiene que normalizar el hecho de que el amor propio también inicia en reconocer que hay muchas cosas de ti que no amas aún y que tienes que empezar a hacerlo. Y que el amor propio no es rosado, no es perfecto, no es lindo, no es una foto bonita enfrente a tu espejo y decir que te quieres, sino que es mucho más allá. Es no únicamente físico, también es mental. El amor propio es terapia, el amor propio es aceptar tus inseguridades y luchar con ellas. El amor propio es muy amplio, muy, muy amplio, muy, muy amplio. Claro, incluso validarte por sobre si te gusta o no, ¿no? Porque también es válido que a veces no nos gusten ciertas partes de nosotras mismas, pero somos Sí, válidas, somos igual humanas y valiosas. Y la última palabra es chacho. este es mi bebé. Ahora, de hecho, pasa algo muy gracioso, pero tenemos una crisis de adolescencia con Chacho, porque está ya adolescente y quiere su tiempo solo, ya no es el bebé que me dormía en el pecho, pero Chacho ha sido mi compañero durante pandemia, es mi bebé, es una persona, es mi gatito, pero es el gatito que me ha ayudado muchas veces de bloqueos artísticos, de tiempos de depresión, y creo que me ha ayudado a ver la vida de una forma más feliz y de también aprender a responsabilizarme de un ser vivo, y eso me ha ayudado mucho a madurar. Y justo ponía chacho también porque algo que tú igual compartes en tus redes sociales es como un poco de la defensa hacia el cuidado de los animales, ¿no? Eh, no sé, según como yo leo tus redes, es una de las luchas que también sigues, al igual de otras que hemos mencionado, ¿no? Como el tema del amor propio, la aceptación, validación, el validar también la diversidad en relación a la identidad de orientación sexual. De Eh, hecho, yo creo que, bueno, además de Chacho, para empezar, yo creo que Chacho no es mi mascota, Chacho es parte de mi familia. Creo que es una parte para empezar a deconstruir un poco esto de soy tu dueño, ¿sabes? Es mío, es una propiedad. Chacho no es una propiedad, Chacho es un ser vivo que vive conmigo. Y no es mi único bebé. Tengo, Vivo con una perrita ancianita que rescaté el año pasado. Es una viejita que se llama Negrita, es muy amorosa, es muy feliz, la quiero muchísimo. Y hace poco rescaté a una gatita que llamé Tortilla, porque fue lo primero que comió cuando la rescaté. Y a ella sí la rescaté en condiciones muy, muy deplorables. Estaba enferma. Los dueños querían quedarse con ella sabiendo de que nunca le habían vacunado, nunca le habían desparasitado, estaba con un proceso con un proceso respiratorio que iba a poder quedarse como crónico, y que no estaba dando mejoras. Y de verdad, a mí no me avergüenza decir que he llegado a procesos legales para quedarme con esa gatita y que tenga la vida que se merece. Y la está teniendo ahora. O sea, ahora mismo ella está muy feliz, está vacunada,
está nutrida, está con vitaminas, está con un gatito que la acompaña porque Chacho la ha adoptado como su hermanita, la quiere mucho y siento que es la vida que ella se merece, no se merecía una vida durmiendo debajo de los carros con peligro de ser atropellada, ¿sabes? Ujú. Feliz ahora, o sea, mi familia crece un poquito, pero somos felices todos. Y, y con todo esto que nos mencionas y todas las luchas que ya mencionas que persigues o que compartes a través de tus redes sociales, em, ¿cuál sería como el mensaje hacia las personas que también tienen una amplia plataforma o una amplia visibilidad en redes sociales? ¿Qué mensaje podrías dar, no? Y me gustaría también saber, es una curiosidad, ¿tú te consideras influencer, activista? Porque para mí son claros los mensajes que también compartes en tus redes. A ver, bueno, a los influencers creo que les podría decir, porque conozco muy pocos, pero siento de que eh, las redes tienen que empezar a ser un reflejo real de lo que somos, tiene que ser así. Si queremos, si queremos que haya un cambio, si queremos tener un propósito real para lo que estamos usando en nuestras redes, tenemos que empezar a ser reales nosotros, creo eso. Creo que las redes sociales están plagadas de perfección, de edición, etc., que están quitándolos mucho de nuestra esencia más. Y creo que hay que hacer un cambio ahí. Creo que se está haciendo el cambio, se está logrando. Y que para eso sirven las redes, para poder empezar una conversación, para comunicar algo, para hacer cambios, para mejorar. Porque ahora las redes son gran parte de lo que es nuestra vida, de lo que va a ser la vida de las siguientes generaciones y lo que van a ver todo el tiempo. Yo creo que debemos dejar una buena huella en el mundo. Va a ser, o sea, como algo bueno, algo que haga bien y que al final nos haga sentir a nosotros llenos de manera realista, algo bueno, algo real, no solo llenarse un ratito con los 1000 likes que obtuviste, ¿sabes? O sea, saber que detrás de esos 1000 likes, no solo hay 1000 likes, sino 1000 personas que, que se unieron a tu conversación, que se unieron a tu pensamiento, que iniciaron a cuestionarse algo, ¿sabes? Para eso está. Y sobre si me considero influencer, creo que hasta hace poco no lo sentía así, hasta que empecé a conversar un poco más en mis redes, empecé a ser un poco más abierta porque yo era muy tímida, no mostraba nada de mí y cuando yo empecé a hablar de eso, me di cuenta de que había muchas personas que se cuestionaban muchas cosas gracias a mí o que querían hablar conmigo porque tenían dudas o etc. Y me di cuenta de que sí, que tal vez tenía un poco de relevancia en el pensamiento de muchas personas y que eso tenía una responsabilidad grande. Y para mí eso es una responsabilidad. Yo me siento responsable de muchas cosas que debo decir, que quiero decir y por las que voy a seguir haciendo mi trabajo. Y también me considero mucho, mucho una creativa. Así que sí. De hecho, usualmente yo hago un resumen al final del capítulo, pero creo que lo has hecho incluso. Pero sí, no, pero está muy bien porque justamente es incluso mejor cuando tú lo compartes y me pareció que era una linda manera de terminar. Solo quería resaltar unas cositas que nos comentaste y que me parecieron muy importantes. Y sobre todo el hecho cuando decías el arte es el reflejo del alma y es justamente cómo describías tu proceso de crecer y de madurar como artista, tanto como persona, pero se refleja en lo artístico y eso me parece muy importante. Cuando hablábamos también justamente del tema de separar el artista de la obra, y yo creo que todas y todos hemos descubierto, como decías, o sea, lo brutal que puede ser la perspectiva de algunos autores sobre lo que es ser una mujer, sobre lo que debería ser, sobre lo que es la palabra mujer, y eso creo que
nos ha costado a muchas y muchas. Y creo que eso sigue todavía muy importante ese tema y de hecho yo sentía como Cari lo expresó, que ahora me acercaba a contenido más femenino de mujeres o de personas de la comunidad, comunidad LGBTQ y porque justamente me parecía mucho más interesante la narrativa que proponían, ¿no? Y bueno, nada, lo de siempre, ¿no? Siempre la gente explicándote lo que deberías hacer, sobre todo cuando es arte, ¿no? Y cuando justamente lo que decías, ¿no? El arte se mueve, el arte es algo, es una materia viva, que se actualiza, que se transforma y que no puedes tener un proceso fijo, ¿no? Entonces, nada, me gustó mucho lo que decías sobre eso. Muchas gracias. Yo así de... Gracias, Lo, por el resumen. Y antes de pasar a despedirnos, como siempre les queremos contar que muchas de las actividades que realizamos dentro de La Morada son autofinanciadas y para poder generar recursos económicos tenemos estos cuadernitos hermosos que además los ilustró Ro. Este es el arte acá de Ro en los cuadernos. También encuentran los stickers también ilustrados ahí por Ro, ya me usé algunos, pero están hermosos y además el cuaderno como que da mucho espacio para la creatividad, tiene su separador. Encuentran más información sobre el precio, envíos y todo esto en nuestras redes sociales como lamorada.peru en Instagram y lamorada.le en Facebook. Y también todavía tenemos un lote pequeño de nuestras agendas que fueron ilustradas también por otra artista arequipeña, Cami, y nada, toda la información, por favor, apóyennos. Y además esta temporada también la estamos trabajando junto con Libreté, así que por la compra de un frasco grande de la carpa de ella de Libreté pueden ustedes apoyar con un poquito para poder seguir produciendo el contenido de Infusión y de Construcción. Y ahora sí, después de este anuncio publicitario, Ro, cuéntanos cómo te seguimos, cómo te encontramos en tus redes sociales, en qué redes sociales te encontramos. Ok, pueden encontrarme en Instagram y en TikTok como Unicornio Azul X, una X chiquita. Y creo que es todo. Sí, es todo, no tengo más. Es simple, se finí, es todo. Pueden encontrar así, Caja Quintanilla por cualquier cosita. Perfecto. Gracias, Ro, por estar con nosotras hoy. Hemos disfrutado muchísimo la conversación. Hemos conversado sobre un montón de temas que ni siquiera de por ahí los habíamos pensado, pero creo que ha sido bastante bueno, así que agradecemos tu tiempo. Gracias, Lu, también por estar como siempre en cada capítulo de Infusión y de Construcción. Y nada, nos despedimos de esta forma hasta nuestro siguiente capítulo, Lu. Gracias, Cari, siempre por estar acá. Gracias, Rob, por esa conversación que es muy importante y muy interesante. Y nada, como siempre, tenemos ya otros capítulos que van a venir, cada uno más chévere que los otros. Entonces, nada, hasta la próxima.